qué precioso es que te tomes de la mano. Lo dice la Biblia. Nadie te va a arrebatar de mi mano ni de la mano del Padre. La confianza está en Él, no en nosotros. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. En el versículo 38 de Juan 19 encontramos lo que dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, fíjense bien, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Se inicia entonces el relato de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este momento José de Arimatea había sido un creyente secreto del Señor. ¿Sí? El temor a los judíos le había impedido confesar abiertamente al Señor Jesús. Y ustedes han leído conmigo alguna ocasión donde dice Proverbios 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Y a veces ese temor que tenemos dentro de nosotros cierra nuestra boca cuando tenemos que hablar de las cosas más importantes que hay en esta tierra. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? La salvación. Eso es lo más importante que debe de haber en nuestro corazón para con las personas que sabemos que están perdidas, porque ahora entendemos lo que antes no habíamos entendido. Y el temor del hombre pondrá lazo. No sé si se acuerdan cuando estudiamos Juan capítulo 9. De aquel hombre ciego de nacimiento, que sus papás, a sus padres le daban miedo confesar que su hijo había sido ciego de nacimiento y confesar a Jesucristo. ¿Hasta dónde llega el miedo que hay dentro de nosotros? Medítelo, piénsenlo. A veces tenemos que decir una verdad y nos da temor, nos da miedo porque se van a molestar. ¿Cuál es la situación? A veces decimos las verdades, pero como azote, ¿no? Y tampoco es así. Los extremos no convienen. Es que soy muy espeso, dicen, ¿no? No, las cosas se dicen como cristianos, como con misericordia. El pecado se corrige con misericordia, pero hay que decir las cosas. No hay que quedarnos callados. Hay que decir las cosas, pero ven ustedes, hasta que el temor del hombre pondrá lazo. Yo no sé si usted cuando inició el camino le tenía usted miedo a decirle a las personas que era usted cristiano. Y si aún lo sigue teniendo, pues tenga usted mucho cuidado, ¿verdad? Porque ¿qué cosa dijo Pablo a Timoteo? Que Dios no nos había dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, ¿cuántas personas han ido al infierno por miedo al que dirá su familia, sus amistades, sus conocidos? Hay mucha gente que quiere, pero le da miedo lo que pueda decir su cónyuge, sus hijos, ¿sí? Y otras tantas personas. ¿Por qué? Porque te van a rechazar. Y a nuestro viejo hombre, a nuestro yo, no le gusta el rechazo. No nos gusta que nos rechacen, pero el Señor Jesucristo dijo que el mundo nos iba a aborrecer por ser sus seguidores. Entonces, hay un hombre que se llamó William Gurmal, un auténtico cristiano, dijo: tememos mucho al hombre porque tememos poco a Dios. Escuche bien. Tememos mucho al hombre porque tememos poco a Dios. Medítelo, porque es una gran verdad. A veces los varones o las mujeres que están en un ambiente de trabajo y vienen las cosas, las invitaciones, y a veces dices, no quieres decir que no porque te van a hacer bullying, como dicen, ¿verdad? En lugar de pararte firmes y decirles, ¿sabes qué? Antes me gustaba esto, claro que sí me gustaba, pero ahora ya no me gusta. Con esa autoridad, con esa educación cristiana, manifestar las cosas, pero hay que manifestarlas, ¿verdad? Entonces, tememos mucho al hombre porque tememos poco a Dios. Y que Dios nos dé ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y más en estos tiempos
Ahora vemos en el versículo 38 de Juan 19 cómo José de Arimatea se presentó valerosamente para reclamar el cuerpo de Cristo, para darle sepultura. Se expuso a la excomunión de los fariseos. Él era miembro del Sanedrín de aquel tiempo, ¿sí? De los que eran los jefes de los judíos. Él era miembro de ahí. Se expuso a la persecución, se expuso a la violencia. Algo había acontecido en este hombre. ¿Sí? Vayamos por favor a Mateo 27. Mateo 27. Versículos 57 y 58. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Aquí se nos dice que a la hora que se presentó este hombre con Poncio Pilato, ¿sí puedes ayudarme, Ricardo? Se nos dice en este pasaje que cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo, era de noche. Y cabe señalar que José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Él se opuso a la decisión del consejo de entregar a Jesús a Poncio Pilato. Se opuso. Vamos a Lucas 23, por favor. Lucas capítulo 23. Versículos del 50 al 52. Dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Lo ve conmigo? Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Se nos declara cosas muy importantes, ¿no? No estuvo caminando con los 12 apóstoles, pero era un discípulo del Señor. Algunos nos dicen que era un discípulo secreto, pero estamos viendo que no era tan secreto. En los momentos adecuados este hombre se opuso a lo que estaban haciendo los miembros de Sanedrín, de entregar a Jesucristo a Poncio Pilato. Y era un hombre que estaba esperando, ¿sí?, el reino de Dios. Volviendo allá a Juan 19, por favor. Juan 19, versículos 39 y 40. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, 50 kilogramos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí aparece otro hombre, Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín. ¿Sí se acuerdan que el Sanedrín, qué cosa era el Sanedrín? Se reunían 70 más uno, que era el sumo sacerdote, para hacer el juicio para el pueblo judío en base a la ley de Moisés. Ahí se dividían muchísimas cosas y tenían unos puestos muy importantes, estos dos dentro del pueblo judío. Entonces, ahí aparece Nicodemo. Este hombre había acudido a nuestro Señor Jesús de noche también. Nicodemo intervino y les dijo a los miembros del Sanedrín que oyesen lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. También este hombre intervino. Miren, Juan capítulo 7, es bueno ver toda esta situación, ojalá que no se aburra, pero es importante ver cómo fue, por qué fue la situación de la sepultura de Jesucristo, quiénes intervinieron. Juan 7,
45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Se acuerdan? Los alguaciles se habían ido a arrestar a Jesucristo, ¿sí? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, fíjense bien, maldita es. Estaban maldiciendo al pueblo de Dios. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense bien hasta dónde estaba. Yo lo que quiero es que veamos cuánto era el aborrecimiento de los judíos hacia Jesucristo. Era un aborrecimiento total, absoluto, a pesar de que tenían las evidencias. Los profetas habían hablado que él iba a entrar en un asno a Jerusalén. Tenían todas las evidencias de que él era el Mesías, mas aún así no quisieron nada con él. Aún en este tiempo pasa lo mismo. Sí dicen que fue uno de los grandes iluminados, pero no creen que Jesucristo vino a morir por nosotros. Muchísima gente. El problema es que nosotros no creeremos, porque el creer implica obedecer la palabra del Señor. Porque también los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. ¿Sí? Creer implica obedecer. Sin obediencia no hemos creído, no hemos pecado. ¿Sí? Nicodemo entonces intervino y les dijo a los miembros de Sanedrín que oyesen lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Habían los fariseos enviado a los alguaciles del templo a que arrestaran al Señor Jesús. Regresaron, pero sin el Señor Jesús, y les incomodó tremendamente. Se enfurecieron, y al preguntarles por qué no le habían arrestado, no sé de qué manera les habrán dicho, de qué manera habrá sido esa manifestación feroz en contra de los propios alguaciles, ¿sí? Su respuesta fue determinante de los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué forma de hablar tendría el Señor Jesucristo, amados hermanos? ¿Qué forma de hablar tan poderosa que hasta sus propios enemigos lo respetaban? Aún hasta sus apóstoles, dice la Biblia, que le tenían miedo. De veras, léanlo bien. Le tenían miedo. ¿Quién es este que aún hasta las tormentas le obedece? Así dijeron los apóstoles. ¿Quién es este? Cuando habló del matrimonio, ¿qué cosa dijeron ellos? Si es así, no conviene casarse. Y es tan importante que leamos el Evangelio a través de los 4 evangelistas para que comprendamos todo el contexto de la personalidad de Jesucristo. Y es sumamente importante conocer todo lo que hizo Jesucristo, el eterno Dios, por cada uno de nosotros. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquellos alguaciles habían escuchado a muchos hombres en su tiempo, muchos oradores y muchísimas cosas, pero nunca habían escuchado algo tan diferente como es el Evangelio a través del mismo Evangelión. Jesucristo es el Evangelión, es el que vino a cumplir la ley del Señor. Nadie la había cumplido, Él la vino a cumplir. El mismo que puso la ley, porque el que estuvo en el monte dándole la ley a Moisés es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Yo soy el que soy. Así le dijo Moisés, ¿se acuerdan? Si me preguntan, diles que yo soy el que soy, me envió. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. Ese porque el Padre nunca ha descendido aquí a la tierra. Vino Jesucristo en el Antiguo Testamento, y ahora ¿quién está en su lugar? El Espíritu Santo. Es el que nos guía y nos lleva
a la verdad. Aquellos alguaciles seguramente habían escuchado a muchos hombres en su tiempo, pero nunca habían oído hablar con tanta autoridad y con tanta sabiduría. Alabados a su santo nombre. Bendito es Dios. Juan 7:47, si me acompañan, ahí estamos. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Fíjense bien. Los líderes de la nación judía no quisieron reconocer al Señor Jesús como su Mesías, y tampoco querían que los demás creyeran en Él. Qué oposición tan grande y tan brutal, hermanos. ¿Ustedes quieren que su familia inconversa crean en Él? Nos tenemos que dar un buen testimonio, que puedan ver la eficacia del Evangelio en nosotros, en nuestra vida, para que puedan creer que nosotros somos verdaderos cristianos. Que ya no vivimos como antes. Tenemos deseos, no somos perfectos, tenemos tentaciones, pero tenemos el poder para rechazar toda tentación. El Espíritu Santo nos da la fuerza. Como dice el Señor en Efesios 6, fortaleceos en el Señor, ¿y qué más? Y en el poder de su fuerza, porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra hombres, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿qué más? Y malicias espirituales en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es hacia abajo, amados hermanos, se lo recuerdo. Nuestra lucha es arriba, contra Satanás y sus huestes espirituales. Él es el que nos va a querer hacer la vida imposible, pero entre más ejercita usted en la palabra, más conoce usted la palabra, va a ser usted más que vencedor, porque los cristianos somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. Ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez, ni la muerte, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Dios, por tu misericordia tan grande. ¿Sí? Entonces estos tampoco querían que los demás creyeran en Cristo, y así continúa la situación actualmente. ¿Sí? Muchos se oponen a que sus parientes y amigos sean salvos. Ya te engañaron, ya te lavaron, ya vas por los aleluyas. Mira, esos son, así dije yo, esos son bien tranzas, esos aleluyas. Ya cuando vine al cristianismo me di cuenta que así es, pero todos vamos. Bendito sea Dios. Amén. Versículo 48 y 49 de Juan capítulo 7 dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces hasta ellos mismos estaban mal, porque ellos eran los que tenían que enseñar la ley. Se dan testimonio en contra de ellos mismos. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Bendito sea Dios. Los fariseos se refirieron a las multitudes que escuchaban al Señor. Les dijeron que eran unos ignorantes. ¿No te han dicho a ti que eres un ignorante? Ese es el concepto y el criterio que tiene mucha gente de los cristianos, que somos muy ignorantes, que no sabemos nada. Desafortunadamente hay muchos que así es, que piensan que reunirse es cantar y danzar, etcétera, pero no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no se siguen preparando para dar una buena contestación a aquellos que pregunten de nuestra fe. Saber realmente la historia de la iglesia, conocer realmente no nada más la Biblia, sino al Dios de la Biblia, en una relación, creo que hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Primero de Corintios 1:9, ¿cuál es el primer llamado que se nos hace? ¿Quién es Dios? Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Ese es el primer llamado. Luego sigue el otro llamado. ¿Cuál es el otro llamado? Primero de Corintios capítulo 1, llamados a ser ¿qué? Santos. Y el tercer llamado, segunda de Pedro capítulo 1, llamados a obedecer. Esos son los tres llamados para que podamos tener otro llamado para servirle al Señor. Pero a veces nosotros los pastores nos agarramos y nos metemos. Tú tienes un llamado, y esa es una desgracia que hemos cometido incluso un servidor. El primer llamado es a obedecer, ¿no, verdad? El primer llamado es a la comunión
con su Hijo Jesucristo. Luego, a vivir apartados, llamados a ser santos. Y tercero, llamados a obedecer. Entonces, si entendemos esos tres llamados, vamos a ser de gran utilidad en el reino de Dios. Entonces, seguirán el paso siguiente para poder ser útiles en el reino de Dios. Porque nuestra lucha, repito, es contra Satanás y sus demonios. Y él engaña, es muy sutil para engañarnos. Y nosotros tenemos un corazón engañoso. Qué tremenda la vida sin Cristo, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios. 50, Juan 7, del 50 al 52. Entonces, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, miembro del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Fíjense bien cuánta necedad llevó a los miembros del Sanedrín, con excepción de dos de ellos, Nicodemo y José de Arimatea, al infierno. Todo el pueblo judío de aquel tiempo se perdió. Todo el pueblo judío se perdió, con excepción de algunas personas. La mujer aquella que el Señor le sanó del flujo de sangre, ¿se acuerdan qué dijo el Señor? Tu fe te ha hecho salva, no sana primero, tu fe te ha hecho salva. ¿Sí? Pocos se salvaron en el ministerio de los 3 años que tuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. La mayoría se perdió, y así es, son pocos los que se salvan. Le preguntaron a Jesús, ¿se acuerdan? Cuando iba caminando: Señor, son pocos los que se salvan. No les contestó la curiosidad, sino les dijo: estrecha es la puerta. Estrecha es la puerta y pocos la hallan. Y pocos la hallan. ¿Cómo estamos nosotros en este aspecto, hermanos? Estamos en la puerta, tenemos 10 años y seguimos en la puerta, o ya hemos entrado en el camino angosto. Y vamos aprendiendo más y más, y vamos menguando más y más, y el Señor está siendo visto a través de nosotros. Porque es el que tiene que ser visto, Él y no nosotros. Él y no nosotros. Bendito Dios. Al llegar a este punto, intervino Nicodemo, el que había aprendido del Señor Jesús. ¿Qué cosa aprendió del Señor Jesús Nicodemo? ¿Se acuerdan? Juan 3, versículos del 3 al 5. Que tenía necesidad de ser, ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo escuchó el Evangelio de parte de Cristo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces del agua, de la palabra y del Espíritu, no puedes entrar. No puedes entrar. ¿Cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Fíjense bien. Y le dice el Señor: y tú eres maestro de Israel y no sabes. ¿Cuántos estamos enseñando como Nicodemo y no sabemos ni lo que estamos viviendo ni lo que estamos hablando? Pero ya somos pastores, ya somos maestros, ¿verdad? Ojalá que sea el Señor el que nos ponga, que Él haga las cosas a través de nosotros. Es tan delicado esto, y entre más, se los he comentado, entre más conoce uno más la palabra y al Dios de la palabra, más temor reverente hay en cada uno de aquellos que lo estudian de verdad. Y somos muy prudentes en el abrir la boca, porque de nuestra boca tiene que salir fuego, poder, para que la gente escuche el Evangelio de poder, porque el Evangelio es poder para todo aquel que quiere. Dios. Bendito Dios. Amén. Aquí Nicodemo se manifestó públicamente entre los gobernantes de los judíos, hablando a favor de nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo les dijo que lo que estaban haciendo era en contra de la ley judía. Transgredieron la ley judía totalmente. Los miembros del Sanedrín, la ley no condenaba a nadie si no le oía primero. Y esto, sin haberle oído, ya lo estaban condenando. Versículo 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña
y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos cegados del odio. Usted sabe que el odio y la ira nos ciega totalmente, nos deja sin razonar. Tengamos mucho cuidado con esos arrebatos de ira que tenemos. Dañamos totalmente a la gente. Estos estaban cegados de odio contra el Señor Jesús e ignoraron que el profeta Jonás procedía de Galilea. Y aquí le están diciendo a Nicodemo, fíjense bien, respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿De dónde se levantó profeta de Galilea? Jonás. Si quieren leerlo en su casa, segundo libro de Reyes 14:25, ahí aparece de dónde procedía este profeta de Galilea, de Gat-Efer, que era una provincia de Galilea. Amados hermanos, una de las cosas que nos acontece, y a mí a lo mejor me ha acontecido en alguna ocasión, que cuando hablamos algunas verdades y te dicen una verdad y tú no la quieres recibir, aunque sabes que es una verdad, ¿qué está haciendo? Necio. Sin embargo, si tienes la unción del Santo, cuando te dicen, te dan una corrección y la recibes, ¿qué cosa está haciendo? Sabio. Proverbios que dice: instruye al necio y se volverá más necio, instruye al sabio y se volverá más sabio. Cuando tú reconoces que estás mal, estás obrando justicia. Eres una persona justa, porque el único que no se equivoca, ¿quién es? Dios. En este caminar tú te equivocas, reconócelo y pide perdón a quien tengas que pedirle perdón. Y eso, en lugar de humillarte, te levanta a los ojos de Dios. Porque no nos gusta la humillación. Según de Crónicas 7:14, que es muy famoso ese versículo, creo que se lo saben de memoria, ¿no? A ver, de este lado, repítanlo. De este lado y de acá. No nos quiero poner en vergüenza, pero necesitamos escudriñar la palabra. Según de Corintios, el único versículo que se sabe, Juan 3:16. Salmo 23. Si mi pueblo se humillare, ¿cuánta falta nos hace falta humillarnos? Cuando nos equivocamos, humillémonos. No seamos necios. Si mi pueblo se humillare y llorare a mí, yo oiré, les perdonaré y sanaré su tierra. Porque a veces tenemos enfermedades que no debiéramos de tener, porque nos falta humillarnos. Si el Señor prometió, que dijo: ninguna enfermedad de las que envié los egipcios os enviaré a vosotros, si guardasen mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos. No estoy hablando de que si usted está enfermo o enfermo está en pecado. Usted debe de saber, no toda enfermedad es producto del pecado, a veces es un propio descuido que tenemos. A veces nos ponemos debajo de la autoridad de un médico y nosotros tomamos la medicina hasta que nosotros creemos que ya estuvo bien y no volvemos a consultar. Y al rato regresa otra vez con más fuerza, ¿no? Tengamos entendimiento, amados hermanos. Es muy necesario esto. Entonces, el profeta Jonás procedía de Galilea, pero estos decían: ningún profeta ha venido de Galilea. Y Jesucristo venía de Galilea. El Galileo, le decían. Regresando a Juan capítulo 19, espero estar explicando, hermanos, todo todo lo que aconteció. Juan 19, versículo 39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Les hablé de José de Arimatea y les hablé de Nicodemo para tener todo el contexto de lo que está aconteciendo en la sepultura del Señor. ¿Sí? Vemos entonces a Nicodemo con José de Arimatea y no vemos a ningún otro discípulo. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Huyeron, con excepción de Juan, que estaba ahí frente al Señor, ahí en el Calvario.
huyeron. Bendito sea Dios. Nicodemo lleva con él 100 libras de mirra y de aloes. ¿Se acuerdan cuando llegan los magos, o sea, los astrónomos, no astrólogos? Porque los astrólogos son los que estudian el zodiaco. Los astrónomos estudian la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Esos eran los reyes que llamaban magos, eran astrónomos. Por eso seguían una estrella que los llevó hasta el lugar donde estaba el Señor Jesús. Pero se acuerdan que ni eran 3 tampoco. Cuando entraron a la casa, no entraron al pesebre, ya estaba el Señor en su casa. Ya tenía como 2 años el Señor Jesucristo de haber nacido. Y cuando ella allá en la casa donde estaba el Señor, ellos dejaron 3 presentes. ¿Cuáles eran? Oro y mirra. Ahí está. La mirra era algo profético de lo que iba a pasar Jesucristo en la cruz del Calvario. La mirra es amargura. Es lo que significa María, amargura. Y ahí llevó este hombre mirra y aloe. Versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Les recuerdo que les dije de esa Virgen de la Piedad que aparece con el cuerpo del Señor. Es una mentira, ¿verdad? Porque ni José de Arimatea ni nadie más, sino tomaron el cuerpo. José de Arimatea y Nicodemo lo envolvieron en lienzos y lo llevaron a la sepultura. Versículos 41 y 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bendito Dios. Aquí vemos cumpliéndose la profecía de Isaías. Isaías 53:9 dice que fue sepultado entre los ricos. José de Arimatea era un hombre sumamente rico en aquel tiempo. Y si usted lee en su casa Isaías 53:9, ahí pues, fue sepultado entre los ricos. Vamos a leerlo, porque si no ni lo va a leer. Isaías 53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura. ¿Se acuerdan? Los 2 ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí está hablando de quién? De Cristo, de Jesucristo. ¿Sí? Mateo 12, versículos 38 al 40, por favor. Todo este contexto del sacrificio, de la sepultura y la resurrección de Jesucristo, tenemos que saberlo nosotros, amados hermanos, tenemos que comprenderlo. Mateo 12, versículos del 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo el cuerpo del Señor Jesús sepultado? 3 días. 3 días. ¿Sí? Estaba cumpliendo esas profecías, o sea, Jesucristo vino a cumplir la palabra, y es la palabra, Él es el verbo. Quiero aclarar que el Espíritu del Señor Jesús nunca descendió al infierno. Se han enseñado, incluso yo creo que yo lo enseñé hace tiempo,
de que vayamos a Efesios 4, versículo 8, por favor. Esto ha causado mucha polémica, pero luego dicen que se contrapone. Yo creo que nos contraponemos los que pretendemos enseñar y no queremos recibir la dirección del Espíritu Santo. ¿Ya lo tiene Efesios 4:8? ¿Sí? Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí nos enseñan algunos que bajó a los infiernos. El Señor Jesucristo nunca bajó a los infiernos, ¿sí? O al infierno. ¿Sí? Las partes más bajas de la tierra, ¿cuáles fueron? Primero, el pesebre de Belén, la parte más baja de la tierra. ¿Sabe usted que haya nacido alguna persona en todo el mundo en un pesebre? ¿Tiene usted alguna historia? No sé, fue circulado de tal, nació en un pesebre. Es una enseñanza que un día la vamos a estudiar. ¿Por qué nació en un pesebre, Señor? ¿Cuál fue el propósito de Dios de que naciera en un pesebre? Entonces las partes más bajas de la tierra fue el pesebre. Luego las otras partes fue el sepulcro, la muerte en la cruz y el sepulcro. Las partes más bajas de la tierra a veces se han entendido como el Hades o el infierno, pero repito, no concuerda con lo que dice Lucas 23:43. ¿Quiere ir conmigo a Lucas 23, por favor? Algunos dicen que la Biblia se contradice. Los que nos contradecimos somos los que pretendemos enseñar. Dios no tiene ninguna contradicción en su palabra. ¿Ya tiene usted Lucas capítulo 23, versículo 43? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién estuvo en el paraíso cuando lo golpearon, lo dejaron como muerto? Pablo. ¿Se acuerdan que él dice que estuvo en el paraíso, en el tercer cielo? Y aquí le está diciendo el Señor a ese hombre, al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No puede haber estado en el infierno como enseñamos, o se fue al paraíso. ¿Usted qué piensa? ¿Quién dice la verdad? Sí me estoy dando a entender. Y el versículo 46 lo dice también. Leí en Lucas 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí está claro o no está claro? Bendito sea Dios. Las partes más bajas de la tierra indican el más bajo nivel. El más bajo nivel, hasta la misma tierra descendió el Rey del Universo, hasta las partes más bajas de la tierra. Una tierra que estaba maldita, y todavía sigue maldita. Génesis 3:17. ¿Sí sabe que la tierra está maldita o no? ¿Sí? La tierra está maldita, por eso tiende a desaparecer. Por eso cada día que pasa la tierra se envejece. La entropía que le llaman los científicos. Usted es tierra, cada día que pasa está usted envejeciendo también, ¿o no? Desde que usted nace está usted envejeciendo. Por eso estamos esperando un nuevo cielo, nueva tierra y un nuevo cuerpo para con nosotros. Romanos 8 dice que estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Un cuerpo diferente al que tenemos el cuerpo. Un cuerpo espiritual. Por otro lado, en 1 de Pedro 3, quiero que quede claro esto. No quería yo tocar este punto, pero yo creo que aquí tenemos años de estar estudiando la palabra, y aquí hay algunos que han estudiado con nosotros, y espero que sea de beneficio.
Primera de Pedro 3, versículos del 18 al 20, ¿ya lo tiene? Vamos a estudiar el 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí está hablando el Señor de los tiempos de Noé, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Estos versículos han sido utilizados para afirmar la doctrina del purgatorio. Por eso es muy importante que yo se los diga, ¿sí? Y por otra, la salvación universal. ¿Qué quiere decir la salvación universal? Que todos van a ser salvos. Y usted sabe que no todos van a ser salvos. Y no porque Dios no quiera, sino porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan capítulo 3. Entonces, en estos versículos, repito, han sido utilizados para afirmar la doctrina del purgatorio y de la salvación universal. Es decir, todos se van a salvar. Sabemos por la palabra de Dios que si todos fueran a salvar, no habría el juicio del trono blanco. ¿Sí sabe usted que va a haber un juicio del trono blanco, no? Vaya conmigo a verlo, Apocalipsis 20, para que no se nos pierda. ¿Sí? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. O sea, los muertos, ¿a qué se refieren los muertos? A los que nunca nacieron de nuevo. A los que nunca nacieron de nuevo. A los que nunca les nació el espíritu, sino que siguieron caminando en alma y cuerpo. No quisieron nada con Cristo Jesús. A los muertos, ¿sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada persona, cada individuo que esté frente al juicio del trono blanco, les van a sacar su libro. Y ahí en ese libro le va a decir Cristo: tú te fuiste al infierno por esto y esto. Le va a señalar todas las cosas que hizo. ¿Me explico? Por eso dice el Señor que todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Nunca, aquí se dice en el mundo, le sacaron los trapitos al sol, ¿no? Aquí es diferente, el sol le sacó los trapitos a ellos, porque el sol es Cristo, es el sol de justicia. Todas las cosas que hicieron van a ser leídas delante de todos, porque así es Dios. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, dice el Señor. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 50? De aquel hombre que no le gustaba la corrección. Echas a tu espalda mis palabras. Dice, pensaste que yo era como tú, pero no, te voy a poner todas las cosas que has hecho, claro. Y qué terrible va a ser, ¿no? ¿Verdad? Según sus obras, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una condenación, va a haber niveles en el infierno, diferentes niveles. ¿Cuál nivel quiere usted? Para que no estemos jugando con el Evangelio. Porque si fuimos comprados por precio, yo no voy a andar a donde yo quiero, sino a donde el Señor quiere que yo ande. Amén. La sujeción a la palabra de vida. Bendito sea Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Sabe que hay mucha gente que ha muerto en el mar? Cuando las guerras de los barcos y aquellos esclavos, ¿se acuerdan? ¿De quién fue el que compuso esa preciosa alabanza, adoración, Amazing Grace? Gracia asombrosa. ¿Cómo se llamó? Se me barrió el nombre. John Newton. ¿Cómo? John. Newton. John Newton. Bueno, ese hombre traía esclavos de África
hacia Inglaterra, hacia Estados Unidos. Era tremendo el hombre. Y cuando estaba llegando ahí por el Triángulo de las Bermudas, y se sentían los negros enfermos, así los echaban mal. Qué corazón tan perverso tiene ese. Pero un día el Señor le salió del cuerpo y empezó a seguir las pisadas del Maestro. Se quedó sin nada y trabajaba trapeando en los edificios en Inglaterra y en Estados Unidos. Y el Señor le inspiró con ese canto tan hermoso que es gracia asombrosa. La gracia asombrosa. La gracia de Dios es asombrosa. No la podemos entender. No la podemos comprender. Hasta que estemos delante de Él vamos a ver cosas maravillosas y vamos a ser más entendidos. ¿Cómo es posible que el justo muriera por los injustos? Que Él viniera por sus enemigos, porque éramos enemigos de Él, dice Romanos capítulo 5. Éramos enemigos del Señor. Por eso la gracia de Dios es asombrosa. Yo no la puedo entender ni la puedo explicar, pero le doy muchas gracias a Dios por su perdón tan grande, tan enorme, tan maravilloso. Porque ni quería yo nada con Él, pero Él sí quiso, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Luego sigue diciendo aquí, y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que la persona fallece, en ese preciso momento en que tu alma sale de tu cuerpo, o te vas allá arriba o te vas abajo. No hay otro lugar, no hay término medio, no hay purgatorio. Entonces cuando viene el juicio del trono blanco, el Hades del infierno va a dar a sus muertos para el juicio, ¿sí? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo más triste de la Biblia, el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios quiera que usted y yo estemos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, del 3 al 6, como dice Romanos 8:29, los que antes conoció los predestinó para ser hechos imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Regresando a 1 de Pedro 3:19, por favor. Es algo glorioso lo que hizo Dios en Jesucristo y a través de Él hacia nosotros. 1 Pedro capítulo 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay desacuerdo entre los que dicen que los espíritus encarcelados eran creyentes, incrédulos o de ambos, pero la mayoría están de acuerdo en que el Señor no fue a predicarles el Evangelio. ¿Sí? Esto involucraría a que después de muerto hay una segunda oportunidad. El Señor Jesucristo, cuando murió, su espíritu no fue a predicarles a los encarcelados en el infierno. Vamos a ver esto con claridad, ¿sí? Porque si así fuera, entonces les fue a predicar el Evangelio, entonces hay una segunda oportunidad y no hay segunda oportunidad. Hubo un hombre chileno que empezó a predicar esto, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, y era un hombre que enseñaba, Darío Salas, me gustaba cómo enseñaba todo lo concerniente a las últimas cosas. Pero después empezó a decir que había una segunda oportunidad. No hay ninguna segunda oportunidad. Está establecido por Dios que cuando mueres viene el juicio. Hebreos 9:27 lo dice. No hay otra oportunidad. En vida son las oportunidades. ¿Sí, hermanos? La interpretación más firme y cierta es que Pedro está describiendo
lo que sucedió en los tiempos de Noé. No involucremos, no saquemos del contexto todos estos versículos, porque los sacaron para estas enseñanzas. La interpretación más firme entonces y cierta es que Pedro se está refiriendo a lo que sucedió en los tiempos de Noé. Fue el Espíritu de Cristo el que predicó por medio de Noé a la generación incrédula antes del diluvio. Ellos no eran espíritus fuera del cuerpo en aquel entonces, sino hombres y mujeres, vivos que rechazaron sus advertencias a través de Noé y fueron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son los espíritus encarcelados, los de la generación antediluviana, a los que se refiere este pasaje de Pedro, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Sí lo expliqué? Mire, Génesis 6:3. Usted y yo sabemos que las personas que predican el Evangelio, llamados para predicar el Evangelio, llamados para ser pastores, ellos no son más que puras vasijas nuevas con sal. Juan el Bautista lo dejó muy claro. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y el predicador es una voz de uno, de Cristo. El predicador no cambia a nadie, no tiene poder ni para cambiar él mismo. Somos una voz que clama en el desierto. El que cambia las vidas es el Espíritu Santo. En Noé fue el Espíritu Santo que estuvo predicando a través de él durante 120 años. Y lo señala Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahí estaba el Espíritu Santo a través de Noé, hablándoles y predicándoles del diluvio, del juicio venidero. No contenderá, ¿lo está usted viendo conmigo? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. Bendito sea Dios. Dios habla de su Espíritu, es decir, su Espíritu Santo, llegando al final de la paciencia con los antediluvianos. Se acabó la paciencia del Señor. En Sodoma y Gomorra se acabó la paciencia del Señor, y se está por acabar la paciencia del Señor en este tiempo también. Ya la maldad llegó a los límites, amados hermanos. Ya no hay vuelta para atrás. Estamos en los 7 días que todavía duró abierta la puerta del arca hasta que el Señor la cerró. ¿Sí han entendido cómo están los tiempos? ¿Sí están viendo cómo está la maldad tan incrementada? ¿Está usted viendo las cosas que salen en los periódicos de diferentes naciones donde hombres perversos violan a niñas de 6, 7 años? Y dice uno: ¿dónde está Dios? Dios tiene mucha paciencia. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros si se nos dejó la verdad para proclamarla? Escuchen o no nos quieran escuchar. Noé predicó 120 años. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio? ¿Y cuántos años tienes predicando el Evangelio a tu familia inconversa, a tus vecinos, a tus amigos y a tus enemigos ahora? Si no está el Espíritu Santo en nosotros, no tenemos compasión por los perdidos, hermanos, y queremos todo para acá, y pedimos para acá, y todo para acá. No hemos entendido que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que fuimos comprados por precio, y que el Señor quiere utilizar tu vida para su gloria, honra y alabanza y adoración. Donde tienes que hacer a un lado tus planes para vivir en los planes que Dios estableció para ti, y que te los va revelando día tras día, qué es lo que quieres, qué es lo que quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Nos preocupamos todavía por las cosas que no son eternas. El Señor nos dejó establecido, se lo repito y se lo reitero otra vez, Mateo 6:33: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura.
¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para hacer un lado nuestro yo y empezar a hacer la obra que Dios está esperando que tú hagas? Ezequiel capítulo 3 dice que la sangre de esas vidas va a ser derramada de nosotros. No es un juego ser cristiano. Hemos tergiversado, hacemos edificios, yo quiero un lugar para la congregación, pero la obra es de Dios, que Dios me dé lugar cuando Él quiera y al tiempo que Él quiera. Pero mientras tanto, que nos dé su presencia en las santas convocaciones y que nos vaya cambiando realmente, que nos humillemos y que le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Hablamos, sí, las cosas están muy difíciles, claro que sí, pero el Señor nos ha dicho a nosotros: jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Bendito es Dios. Esos espíritus encarcelados están en el infierno. ¿Sí? Bendito sea Dios. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Lo dice 1 Pedro 3:20, para que veamos todo el contexto de lo que estamos hablando en esta tarde. Esos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? No son a los que dicen que les va a predicar Cristo al infierno, porque nunca fue al infierno. Esos espíritus encarcelados, el versículo 20 nos lo señala. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Les he dicho, por favor, vea siempre el antitexto, el contexto, siempre, para que no saquemos las cosas del contexto verdadero. Esta enseñanza la sacaron hace muchos años, de que Jesucristo había bajado al infierno a predicar. Entonces hay una segunda oportunidad. La Biblia dice que no, que estos espíritus encarcelados, el versículo 20 lo clarifica, son los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aleluya, bendito Dios. ¿Sí? Lucas 23:43, ya lo oyó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted escucha alguna vez que el Señor bajó al infierno, nunca bajó al infierno. De las 12 a las 3 de la tarde, hace 2000 años, en aquel lugar del Calvario, dice la Biblia que el lugar estaba lleno de tinieblas. Se oscureció el cielo, ¿sí? En esas 3 horas, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo recibió los pecados, usted suyos y míos, de una forma que yo no sé cómo explicar, porque no lo explica la Biblia. Y en ese tiempo que recibió toda tu maldad y la mía, nuestro cuerpo, fue la separación que tuvo con el Padre. Por eso ahí el Señor gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono del Padre cuando tu maldad y la mía cruzaron. Tremendo. Por eso Él con toda autoridad dice: el que no deje padre, madre o hijos o esposa por seguirme, es digno. Y no se trata de que los abandones, sino que si se interponen en tu caminar con Cristo, ahí tú vas a decidir si sigues con tu cónyuge, o sigues a tus hijos, o sigues las pisadas del Maestro. La salvación es personal. ¿Qué lo sabe usted? Nadie debe de estar en tu corazón en primer lugar más que el Señor. Y cuando Él está en primer lugar en tu vida, entonces, repito, sí puedes amar a tu prójimo con el amor de Dios. Y no le vas a permitir cosas, sino le vas a decir la verdad siempre con misericordia. Bendito Dios. Y después en el versículo 46 dice que entregó el Espíritu al Padre. Espero que les haya sido de edificación y de clarificación lo que estamos viendo de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando en Efesios capítulo 4 dice que se llevó cautivo a la cautividad, se llevó a todos los santos que estaban en el seno de Abraham, porque nadie le había entrado al cielo. Hasta que Jesucristo vino, murió, resucitó, y nos abrió el cielo. La sangre de los animales no borraba los pecados. En el Antiguo Testamento solamente los cubría. ¿Y por qué sangre de animales? Porque el animal no peca, nosotros sí. Por eso Dios estableció la sangre de los animales, cubría nuestras maldades. Pero cuando vino Cristo, su sangre bendita borró todos tus pecados. Y somos hallados inocentes delante del Padre. Asombrosa es la gracia de Dios, de veras. Ojalá que Dios me haya ayudado para que tú recibas lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere mostrarte, para que ya no vivas para ti, sino que vivamos en un profundo agradecimiento para el Señor los días, los meses, los años o los minutos que nos deje aquí en la tierra. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. Hable con Dios, usted dígale o pregúntele si me entendió algo. Él es bueno, Él es paciente con nosotros. Pregúntele si es que yo no me supe explicar en estas cosas tan importantes, que son las mejores y las más importantes que puedo estar escuchando. Padre, te doy gracias. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das a mí en lo personal de hablar de ti, de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por estas ovejas tuyas que tienes frente a mí, Señor. Padre, que tú les sigas ministrando, Señor. Son aquellos que tú traes constantemente para que aprender más de ti, Señor. Que, Señor, sea, Padre bendito Dios, en este momento, Señor, Padre, rota todas situaciones sufridas, de tal manera que salgan en plena libertad, Señor, a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Que se escuche, Padre bendito Dios, de la gloria en esta ciudad, Señor, que tú eres el Rey de nosotros, Padre bendito Dios, que tú eres el Dios de nosotros, Padre bendito Dios, y que vengan a nuestra casa a tocar la puerta a aquellos que tú has llamado y que todavía no te conocen, para preguntarnos por qué vivimos una vida tan diferente a los demás, Señor. Tú eres el que induces al arrepentimiento, Padre bendito Dios. Tú eres el que haces la obra. A nosotros nos corresponde prepararnos para cuando nos pregunten, Señor, los porqués, Dios de mi vida, Padre, porque hemos dejado tantas cosas que antes nos gustaban, porque ahora estamos siendo enamorados y cautivados por ti, por tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, hemos de partir, vamos a partir en este momento de este lugar. Te sigo implorando, suplicándote, si hoy vienes por tu iglesia, no nos dejes, Padre. Que seamos parte de ella, Padre bendito Dios, que estemos en esa expectativa antes de tomar el descanso, Padre bendito Dios, que estemos contigo, Padre bendito, hablando contigo, pidiéndote perdón si hemos cometido alguna situación que no conviene, Padre, para que cuando vengas hoy o vengas mañana en la noche, porque tú vienes como ladrón en la noche, nos vayamos contigo, Padre. Hay otros que no creen, Señor, en el arrebatamiento. Señor, también ten misericordia de aquellos, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, Padre celestial, en el nombre precioso de Jesucristo. Partimos de aquí, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con cada uno de aquellos que se reúnen aquí, Señor, y que nos encuentren en esta tarde, en este lugar.